Hola, hola, bienvenidos a este canal Madrid Tejidos. Yo soy María y el día de hoy les voy a enseñar a realizar esta linda parejita de llaveritos de cerditos. Tienen una medida de 6 centímetros. También lo puedes realizar con hilo chenil para que te quede como un lindo amigurumi. Es una linda opción para este San Valentín. Te invito a suscribirte a mi canal, así me ayudas a seguir creando mucho más contenido para todos ustedes. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a montar lo que son 7 puntos bajos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y vamos a estar realizando la segunda ronda. Vamos a usar lo que es un marcador de vueltas. Para la segunda ronda vamos a hacer 7 aumentos, que quiere decir que voy a hacer 2 puntos bajos en un solo punto. Pongo mi marcador de vueltas y voy a continuar realizando puntos bajos por toda la ronda. De esta manera hago 2 puntos y así hasta terminar mi ronda. Ya terminamos la segunda ronda, tenemos un total de 14 puntos bajos. Para la tercera ronda de marcador también pueden usar, así como yo, pues uso un hilo de bordar delgado, que es mucho más fácil para poder seguir las rondas. Para esta tercera ronda vamos a realizar un punto bajo y en el que sigue realizo un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento lo voy a estar realizando por toda la ronda. Al finalizar esta ronda voy a tener un total de 21 puntos bajos. Para la ronda número 4 vamos a realizar un punto bajo y en el que sigue realizo otro punto bajo. Voy a hacer 2 puntos bajos y en el que sigue realizo lo que es un aumento. Estoy realizando 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a realizar por toda la ronda y al finalizar esta ronda número 4 tenemos 28 puntos bajos. Para la ronda número 5 hasta la ronda número 7 voy a realizar un punto bajo en cada punto. Al finalizar cada ronda me va a quedar un total de 28 puntos bajos. Voy a hacer crecer lo que es la cabecita realizando punto sobre punto por todas las rondas en la ronda 5, 6 y 7. Nos vemos en la ronda número 8. Ya realicé las 3 rondas, la ronda 5, 6 y 7, realizando solo puntos bajos. Ahora para la ronda número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y en el que sigue realizo un aumento. Así, de esta manera, 3 puntos bajos y un aumento. Voy a realizar por toda la ronda número 8 y cuando termino esta ronda voy a tener un total de 35 puntos bajos. Para la ronda número 9, 10 y 11 vamos a continuar realizando lo que son punto tras punto. Vamos a realizar un punto en cada punto, realizando solo puntos bajos. Puntos bajos por toda la ronda. Al finalizar cada ronda voy a tener un total de 35 puntos. Voy a realizar 35 puntos bajos en la ronda número 9,
en la ronda número 10 y en la ronda número 11. Nos vemos al finalizar la ronda número 11. Vamos a colocar los ojitos de seguridad. Vamos a usar los de número 8. Si no tienes los ojitos de seguridad, también los puedes bordar. Vamos a ubicarnos en la fila entre las rondas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre la ronda 8 y 9 vamos a ubicarnos aquí en el punto número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí en el punto número 14, al terminar, justo, mira, queda al medio de los aumentos. Ahí vamos a colocar un ojito. El siguiente ojito va a ir en el punto número 15, 16, 17, 18, 19, 20. Al terminar justo los dos aumentos, ahí va mi siguiente ojito. Ok, van a tener 2, 4, 6 puntos de separación entre cada ojito. Lo que vamos a hacer es sacamos el alfiler, ingresamos, podemos ingresar nuestro crochet y de esta manera vamos a poder incrementar el huequito para que nuestro ojito nos entre con mayor facilidad. De esta manera vamos a hacerlo igual con el siguiente ojito. Sacamos nuestro alfiler, ingresamos el crochet. Si tienes un crochet más gruesito también lo puedes usar y ingresamos los ojitos así. De esta manera vamos a ponerle ahora lo que es la tapita de seguridad. Va así, no va al revés, porque puedes ocurrir que si lo pones así tu ojito pues pueda salir la tapita de seguridad. Entonces va así hacia abajo y lo apretamos hasta el último, hasta que suene. Ok, ahí es su tope. Tenemos que apretarlo bien para que pueda quedar bien seguro nuestro ojito. Así. En mi caso son 2 niveles que tiene que cerrar. Va a depender de la marca que uses de los ojitos, del tipo de ojito que estés usando. Ya está. Vamos a realizar la ronda número 12 de esta manera. 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3. Y ahora me sigue realizar una disminución. Así. Igual, un punto bajo, 2, 3 y una disminución. Vamos a continuar realizando esto por toda la ronda y al finalizar vamos a tener un total de 28 puntos bajos. Listo. Para la ronda número 13 vamos a realizar puras disminuciones. Vamos a realizar un total de 14 disminuciones. Solo tomando la hebra delantera vamos a realizar así. Cojo 2 puntos y cierro. Cojo 2 puntos y cierro. De esta manera realizo mis disminuciones por toda la ronda. Al finalizar esta ronda voy a tener un total de 14 puntos. Vamos a rellenar un poquito, ¿sí? Lo que es la cabecita al terminar la ronda número 13. Vamos a rellenar un poquito la cabecita. Luego vamos a continuar rellenando, así que solo procura rellenar un poco. Yo en este caso me ayudo de un palito chino que de verdad que me llega a utilizar de gran ayuda, ya que puedo llegar a todos los rinconcitos del tejido. Si en tu caso no tienes pues un palito chino, puedes emplear un crochet gruesito. Ahora para la ronda número 14 vamos a estar realizando lo que son aumentos. Solo vamos a tomar lo que es la hebra delantera, el front loop. Nuestro tejido tiene back loop,
que es el de atrás, y front loop, lo que es la hebrita delantera. La misma hebrita que tomamos para realizar las disminuciones. Así vamos a continuar realizando 2 puntos bajos en un solo punto para realizar así los aumentos. Solo tomando la hebra delantera realizo 2 puntos bajos en un solo punto. Al finalizar esta ronda número 14 vamos a tener 28 puntos. Vamos a continuar realizando de esta manera por toda la ronda hasta finalizarla, aumento tras aumentos. Vamos a realizar ahora lo que son 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para el noveno punto no lo vamos a cerrar con este color de piel, sino que vamos a cambiar a un color más rosadito para hacerle sus patitas. Ahora vamos a realizar lo que es el punto popcorn, que vamos a cerrar con este color rosado. Una vez que cerremos el noveno punto, tomamos alzada y en el siguiente punto vamos a realizar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 puntos altos los realizamos en un mismo punto. Ya tenemos nuestros 5 puntos altos de nuestro punto popcorn. Vamos a ingresar acá al primer punto alto y vamos a pasar esta hebrita que tenemos del último punto alto y vamos a cerrar con el color base, con el color piel. Vamos a cerrar así, deslizamos con este color y cerramos, y ya se hizo nuestro punto popcorn. Vamos a continuar tejiendo. Ahora no cortamos aún la hebra rosada porque con ello vamos a seguir realizando todas las patitas. Ahora nos vamos a ubicar en el punto que sigue y realizamos lo que son 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El noveno punto no lo vamos a cerrar, ya que vamos a cerrar con el color rosadito de las patitas. Vamos a dejar un poquito de hebra atrás para que no te quede tan apretado y cerramos. Tomamos hebra y vas a realizar los 5 puntos altos en el punto que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos los 5 puntos bajos, 5 puntos altos, perdón. Nos vamos a ubicar en el primer punto alto que realizamos y vamos a ingresar esta hebrita de aquí y vamos a cerrar con la hebra del color base, que en este caso es el piel. Vamos a cerrar con color piel. Listo. Vamos a continuar tejiendo los 8 puntos bajos restantes en los siguientes puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Listo, ya realicé mis 8 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo la ronda número 16 y para ello vamos a tejer 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto que sigue vamos a realizar un aumento, que es en este. Realizamos un aumento, y en el punto que sigue vamos a seguir realizando 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto que sigue vamos a realizar un aumento, listo, y vamos a finalizar realizando 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ahora vamos a continuar realizando la ronda número 17. En esta ronda vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Al finalizar esta ronda número 17, vamos a tener un total de 28 puntos bajos. Para la ronda número 18 vamos a realizar 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y antes de terminar el punto número 10 le vamos a cerrar con el color rosadito. Vamos a dejar un poco de hebra dentro para que cuando rellenamos no se nos estire y podamos rellenar con tranquilidad, y cerramos con el color rosado. Vamos a realizar otra vez el punto popcorn, que es tomar hebra y realizar 5 puntos altos en un mismo punto, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora ingresar el primer punto alto y tomar esta hebrita que sobra aquí, y ya no vamos a seguir tejiendo con este rosado. Vamos a cerrar con el color piel de esta manera y voy a continuar tejiendo 8 puntos bajos en el punto que sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y antes de cerrar el punto número 8 vamos a cambiar de color para realizar el punto popcorn. Cambiamos de color al rosadito y vamos a realizar el punto popcorn. Realizo 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y el último 5,
y de igual manera ingreso por el primer punto, cojo esta hebrita y voy a cerrar con color piel, deslizando y vamos a continuar tejiendo lo que nos restan de puntos, que son 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cortar ya la hebra rosadita. Vamos a realizar la ronda número 19, que realizo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos vamos a situar en el tercer punto alto. 1, 2, 3 y aquí en la cadenita de arriba vamos a realizar un punto bajo. Ahora continúo tejiendo en mis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a situar en el tercer punto alto otra vez. 1, 2, 3 y ahí voy a realizar lo que es un punto bajo y en los restantes voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora para la ronda número 20 voy a realizar 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución, así, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esta secuencia las vamos a realizar por toda la ronda. Ya al finalizar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Vamos a continuar rellenando la parte que nos faltaba de la cabecita, así hasta que le va dando forma. Ahora vamos a continuar realizando lo que es la vuelta número 21, un punto bajo y una disminución en el punto que sigue, un punto bajo y una disminución. Esto vamos a realizar por toda la ronda y al finalizar vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Vamos a continuar con la ronda número 22, donde vamos a realizar disminuciones, un total de 7 disminuciones, así, disminución tras disminución por toda la ronda y al finalizar vamos a tener 7 puntos. Culminamos de rellenar lo que nos faltaría para que quede bien llenito, ¿sí? Entonces vamos a cortar hebra. Ya sacamos nuestro marcador para poder cerrar los puntos que nos quedaron en un anillo mágico falso, ¿sí? De esta manera, mira, vamos a ingresar por estos puntos que nos quedaron solamente tomando las hebras delanteras, tomando solo el front loop de todos. Vamos a ir pasando con la aguja por todos los puntos en la parte delantera, así hasta que culminemos los 7 puntos. Una vez que terminamos, jalamos y se cerró como un anillo mágico, por eso le llamamos un cierre del anillo mágico falso. Cerramos por un costado y vamos a realizar el nudo que ya les había enseñado para que les quede perfecto.
ingresamos por un punto al costado y volvemos a ingresar por el mismo punto. Vamos a enrollar 1, 2 y jalamos. De esta manera ya tenemos un nudo que lo vamos a esconder ingresando por el mismo punto donde salimos. Y listo. De esta manera ya tu nudo se escondió y te queda un trabajo más limpio. Solo te queda cortar esta hebrita restante. Sí. Y de esta manera ya tienes tejido lo que es la parte de tu cerdito. Ahora nos faltaría realizar las orejas, las naricitas y sus detalles. Vamos a realizar ahora las orejas. Para ello vamos a usar un hilo de color piel, el color base de tu cerdito, y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a montar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar el anillo mágico. Va a ser un poco complicado por el tema de que son pocos puntos, es muy apretadito. Vamos a realizar ahora en la ronda número 2 un punto bajo y en el que sigue un aumento. Ayúdate de un marcador para que no te puedas perder la ronda, puedas saber en dónde estás iniciando. Ya realizamos un punto bajo. Ahora en el que sigue realizo un aumento. Ahora sigo con un punto bajo y en el que sigue realizo un aumento. Al finalizar esta ronda número 2 vamos a tener 6 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Sigues ayudándote aún del marcador para poder ser más fácil encontrar el inicio de tu ronda. 2 puntos. Ahora en el que sigue realizo un aumento. Listo, ya están mis 2 puntos y un aumento. Ahora en el que sigue vuelvo a realizar un punto, 2 y ahora en el que sigue me toca realizar un aumento. Ya terminamos la ronda número 3 con 8 puntos bajos. Para la ronda número 4 solamente vamos a realizar un punto sobre cada punto. ¿Sí? En total de esta ronda número 4 vamos a tener 8 puntos bajos. Solo realizamos punto tras punto por toda la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es nuestro último punto de la ronda número 4. Ahora sacamos el marcador. Vamos a apretar bien la hebra corta, que es la del inicio, y vamos a ir formando lo que es el triangulito. Esta hebra corta que te está quedando, vamos a cortarla un poco y lo restante lo escondemos dentro del tejido. ¿Sí? Y ahora estos 4 puntos que te están quedando aquí, estos 8 puntos, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a doblarlo a la mitad nuestro tejido y vamos a realizar 4 puntos bajos, pero tomando ambos lados para poder cerrarlo. De esta manera, miren, ingreso el crochet en el punto, paso por el punto del frente y realizo un punto bajo. Tengo mi primer punto bajo, 1,
cojo ambos y hago 2, vuelvo a coger ambos y serían 3, vuelvo a coger ambos y sería 4. De esta manera vamos a cortar hebra, dejando una hebra mediana para poder coser a la cabecita. Y de esta manera ya tienes una orejita. Vamos a realizar una de igual manera para poder completar las 2 orejitas. Vamos a realizar ahora con el color rosadito que bordaste en las patitas. Vamos a realizar lo que es el hocico, la nariz. ¿Sí? Para ello vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a montar lo que es 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que ya tengo mis 8 puntos bajos, vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar, dejando una hebra un poco corta, no tan corta, mediana. Si gustas la puedes coser a la cabecita, o si gustas la puedes pegar con silicona líquida o silicona caliente, silicona fría, perdón, o silicona caliente. Vamos a pasar la aguja, el hilo por la aguja. ¿Sí? Una vez que ajustamos bien nuestro anillo mágico, vamos a cerrar de esta manera. Vamos a ingresar por este punto de acá, el primer punto, solo ingresando por la primera, ¿sí? Tomando solo la primera hebrita. Vamos a ingresar por este punto que nos queda acá, tomándolo el punto completo, ¿sí? De esta manera vamos a hacer que quede cerradito como si fuera un punto más. Y vamos a ingresar por acá, por este punto que queda. Y de esta manera hicimos un puntito falso para que pueda quedarnos bien redondito. Si gustas lo puedes hacer redondito en la nariz, o si gustas medio ovalado, no hay problema. Hacemos un nudito pequeño atrás y cortamos la hebra restante. Si es que deseas coserlo a la cabecita, no cortas la hebra, sin embargo la vas a coser. Para hacer la colita vamos a realizar 7 cadenas, hago un nudo deslizado y levanto 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la segunda cadena realizo un punto bajo. En este caso vamos a tener 6 puntos bajos al finalizar. Y 6. Corto hebra dejando una hebra mediana para poder coser. Y listo. De esta manera se va a enrollar la colita de tu cerdito. Si en este caso deseas realizar un lacito para su orejita, o si quieres hacer un cerdito, puedes hacerle una corbatita. Vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 2 cadenas, 1, 2,
Tomo hebra y realizo dos puntos medio alto. Tomo hebra, saco por el crochet y voy a sacar por los tres, 2. Ahora 2 cadenas al aire y realizo un punto deslizado. Vuelvo a levantar 2 cadenas al aire, tomo hebra y realizo 2 puntos deslizados, 2 puntos medios altos, 1 y 2. Luego subo con 2 cadenas y realizo un punto deslizado y vamos a cortar hebra dejando una hebra mediana. Ya sabes que lo puedes coser o lo puedes pegar, como sea de tu preferencia. Vamos a tirar de la hebra pequeña que realizamos del anillo mágico. Esta hebra de atrás se va a quedar por aquí. Este va a subir por acá arriba y vamos a pasar 1, 2 y 3 veces, nada más. 2 a 3 veces la puedes pasar. Ahora acá atrás vamos a realizar 2 nudos para que pueda quedar bien sujeto y no se desate tu lacito pequeño. Si gustas realizar un lacito más grande, tengo el video tutorial en mi canal. Es un poquito más grande el lacito, este es más pequeñito. Mira, si deseas coserlo al cerdito, vas a cortar solo esta hebrita pequeña un poquito y esta la vas a dejar libre para coser. Pero si en tu caso lo quieres pegar, vas a cortar las dos hebras pequeñitas. Rosado, vamos a bordar lo que son las mejillas. Salgo por aquí al frente, justo al costado de los ojos en esta ronda. Atrás dejo solo un poco y voy a tomar 2 puntos hacia la derecha, 2, y vuelvo a ingresar por el mismo punto donde inicié, 1, vamos a pasar otra vez por este punto y vamos a salir por el punto del otro ojito en la parte de aquí al finalizar el ojo para poder realizar la segunda mejilla. Así, de esta manera queda, no aprietes tanto para que no se hunda el color rosadito. Igual vamos a tomar 2 puntos hacia al costado, ya está 1 y hacemos 1 más y vamos a salir por donde ingresamos. Realizamos un nudo y escondemos la hebra. Para la nariz lo podemos usar silicona caliente, silicona fría o lo podemos coser directamente a la cabecita. En este caso yo estoy usando silicona fría. Para coser las orejas nos vamos a ubicar, acá está la ronda 1, 2, 3, aquí. A terminar la ronda 3, justo en la misma recta de los ojitos, aquí, ahí vamos a ubicar la primera oreja. Para la segunda oreja de igual manera en la ronda número 3, al terminar los ojitos, ahí lo vamos a colocar las orejas. Ahora solo nos queda enhebrar en una aguja lanera y vamos a coser de esta manera. Ingreso por mi tejido y vamos a agarrar el primer punto, así, de esta manera. Vuelvo a ingresar a mi tejido de la cabecita y vuelvo a ingresar a mi punto de tejido de la oreja. Ya voy sacando el alfiler para que me pueda quedar más apretado. Sigo ingresando mi crochet y de esta manera voy a ir tejiendo, voy acomodando como me va gustando y voy apretando. Acá en la esquinita vamos a inclinarnos un poquito hacia abajo, ¿sí? De esta manera. Ingreso otra vez aquí a mi punto y bajo y voy bajando a la dirección que te guste,
que queden las orejitas. A mí me gusta que queden un poquito caídas. Por ello he ido bajando, si se dan cuenta, de la ronda 3 a la ronda 4, ya la ronda 5, para que quede un poquito así, de esta manera, más caído y no recto. Y solo me queda ingresar por aquí y cerrar a un costadito. Vamos a dar 1, 2 vueltas y escondemos nuestro tejido por acá, y de esta manera ya me queda una orejita puesta así. Si te queda a ti muy levantada de esta manera, lo que puedes hacer es esto. Te voy a enseñar. Antes de hacer el nudo vas a ingresar por aquí, o también puedes hacerlo después del nudo como yo. Vas a ingresar por este lado así, a sacar tu aguja y ingresas un puntito hacia abajo o al costado, y de igual manera vuelves a salir por atrás así. No lo aprietas mucho, solo poco, para que no quede tan jalada la orejita, y vuelves a hacer otro nudo aquí. 1, 2, tiramos la aguja, ingresamos por el mismo punto y salimos por un costado. Listo. De esta manera ya cosimos una oreja. Nos toca cortar la hebra y ahora de igual manera vas a coser la siguiente oreja. Dando lo que son las dos orejitas, ya las cosí a la cabecita. Ahora me falta realizar lo que es su colita. Vamos a coserle acá. Es 1, 2, 3, 4, 5, entre la ronda 5 a 6 al finalizar, por ahí, de esa manera. ¿Sí? Justo buscamos que sea por acá la mitad. Ingresamos por acá, así, que la parte de la colita te quede levantada así para arriba para poder enrollarla. Ingresamos acá el primer punto, ¿sí? Y vamos a volver a ingresar y salir por un costado, de esta manera. Ahora saco la aguja y voy a enhebrar este hilo pequeño que me queda. Ingreso por el mismo punto. Listo. Ahora voy a salir por este punto donde había ingresado. Vamos a enhebrar la hebra pequeña. De esta manera. Y vamos a sacar el hilo por aquí. Ahora que tenemos estas dos hebras, solo nos queda anudar de esta manera. Cortar hebra muy pequeña al ras y esconderlo, lo que es la colita. Solo te queda enrollarla de esta manera. Así, ya tiene su colita el cerdito. Con hilo de bordar blanco vamos a realizar el bordado de los ojitos. Ingresamos por atrás y por acá al costado del ojito vamos a salir. Dejo un poco de hebra atrás para poder anudar y vamos a pasar este blanquito desde este punto arriba, uno de las mejillitas, hasta el punto de acá, al medio de los ojos. Y vamos a salir por el otro lado, por el otro extremo. Con hilo de bordar negro vamos a realizarle las pestañitas para que quede una mirada mucho más tierna. Vamos a salir por donde ingresamos y vamos a anudar y a esconder hebra. De esta manera te queda tu cerdita con sus pestañitas.
Vamos a colocarle su lacito, ese va a ser para la cerdita, y un lacito como corbatita para el cerdito. Ahora vamos a realizar este corazoncito globito. Con un hilo de color rojo vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a hacer eso, sacamos la hebrita pequeña. Vamos a levantar 3 cadenas al aire, 2, 3. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos, un punto alto, 2, 3, y ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos, 1, 2, 3. Ahora realizamos un punto alto para que sea la esquina del corazón y realizamos otra vez 3 puntos medios altos, un punto medio alto, 2 y 3. Vamos a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Vamos a levantar 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y realizo un punto deslizado y listo. Me toca cortar una hebra corta. Voy a tirar de la hebra para cerrar el anillo mágico súper fuerte, para que quede todo bien cerradito, y solo me queda anudar en la parte de atrás, acomodándolo de esta manera el corazón. Anudamos, cortamos hebrita pequeña y de esta manera nos queda el corazón. Ahora en un palito brocheta vamos a forrarlo de color verde, dejando un poquito de punta abajo para poder ingresar al cerdito, y dejando la parte de arriba para pegar el corazón. De esta manera vamos a pegar el corazón y ya tenemos nuestro globito de corazón. Solo nos queda colocarlo a nuestro cerdito en el bracito, así, y le da pues un aspecto súper tierno a ambos cerditos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Solo te falta pues colocarle unos argollitos de llavero y tus detallitos, y ya tienes una linda propuesta para este San Valentín, para regalarle a la personita que más quieres o para tu emprendimiento. Te invito a suscribirte a mi canal, regalarme un like y dejarme un lindo comentario. Asimismo me puedes etiquetar en tus tejidos en mis redes sociales como Madri Tejidos. Déjame en tus comentarios qué tutorial te gustaría en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Adiós.